vamos a conectarnos directamente con nuestro tercer invitado, que es el doctor Augusto Tandazo, analista político. Con él vamos a hablar de la coyuntura política que vive el país, que cada día se vuelve más intensa. La temperatura sigue subiendo porque se acercan las elecciones seccionales, se están moviendo piezas en la asamblea, ya se habla de renuncias de varios asambleístas. Bueno, en fin, tantas cosas que se vendrán en los próximos días y meses. Doctor Tandazo, disculpe que lo hayamos hecho esperar unos minutos porque justamente estábamos terminando la entrevista con el doctor Maluk. Bienvenido. Gracias por la entrevista. Un saludo a Carlita, un saludo a Jaime y a la ciudadanía que nos está escuchando en este prestigioso medio de comunicación digital. Doctor, justamente estábamos hablando con el doctor Maluk sobre, algunas encuestas que él ha hecho de prefectura del Guayas y acá en la ciudad de Guayaquil. Pero ¿cómo ve usted el ambiente en la sierra, no? Porque por ahí ya se habla de algunos nombres, por ejemplo, Freile, que aparentemente se va a candidatizar, el regreso de Yunda, y por ahí se barajan algunos nombres. ¿Cómo ve usted? Andrés Páez también. Andrés Páez, por ahí también se habla. ¿Cómo ve usted esto en la capital después de todo lo que ha vivido pues la capital con el tema de corrupción, destitución, y ha habido una desestabilización total de ese cabildo? A ver, respecto a la destitución del alcalde Yunda, porque entiendo que a eso se refieren, fue una destitución que no tuvo piso jurídico, ni sustento jurídico. De eso hablamos en su momento en detalle. Y eso fue una maniobra donde hubieron los votos y la complicidad de una corte constitucional, que es una corte a la medida, que se adapta a las exigencias del gobierno nacional, porque les interesa un alcalde de Quito que no haga bulla, que esté tranquilo y que esté prácticamente que pase desapercibido. Entonces, esa destitución fue una infamia. Fue una infamia porque no tuvo sustento de ninguna clase, en primer lugar. En segundo lugar, cuando uno vuelve a ver las mismas personas que vuelven a aparecer en el escenario político de todas las ciudades, uno dice, ¿será que el pueblo no camina un pasito siquiera para descalificar a quienes no le han cumplido o a quienes representan intereses que no son precisamente los intereses de la gran mayoría de los habitantes de una ciudad? Entonces, un Santiago Guarderas, candidato a Quito, a la alcaldía, cuando no ha hecho absolutamente nada. Y en el tema del metro, que incluso el alcalde Yunda le encargó que él se preocupe de verificar cómo avanza el proyecto, fue una nulidad absoluta. Renunció cuando estaba incendiado ese tema y no iba a funcionar el metro. Estamos 14 de julio del 2022 y el metro, que debió funcionar el 31 de marzo del 2021, el metro duerme el sueño eterno allí. Entonces, y después de todo lo que han hecho y de cómo se adaptan a los intereses de los gobiernos de turno, pero que no son los intereses populares, nuevamente candidatos. Entonces, Andrés Páez, que fue binomio de Lasso, sabiendo lo que es Lasso, en la práctica, no en la teoría, porque antes era teoría, ahora en la práctica ya sabemos, un Andrés Páez que quiere resucitar después de haber estado con Lasso de la mano, que el pueblo de Quito no tiene memoria. Y así podemos ver Luisa Maldonado, que quiere entrar a la alcaldía de Quito, pero quiere entrar desligada de la Revolución Ciudadana. Y ahí tienen un problema, porque no tienen cómo ir por allí. Y tienen a Pavel Muñoz como una alternativa, pero Pavel Muñoz no levanta la bilirrubina de nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé, lo mismo de lo mismo. Porque Quito ha estado desatendida del gobierno central, no ahora, ha estado desatendida por lo menos 20 años. Desatendida totalmente. Doctor, perdón que le interrumpa. ¿Por qué no pensar usted en una posible candidatura a la alcaldía de Quito? A ver, la alcaldía de Quito es interesante, pero a mí me gusta mirar, es lo que se llama omnivisión, mirar el panorama ecuatoriano en su globalidad. Porque a veces optar por una cuestión seccional, viene un gobierno central y lo ahoga. Lo ahoga sin recursos. ¿O te persigue? Entonces, claro, entonces usted comienza a hacer agua
y obviamente no existe la voluntad, muchas veces en los alcaldes que han habido, de ponerle un coto a... Pero Quito necesita a una persona de su temperamento, doctor. Es posible que sí. Yo estoy analizando muchas cosas a ver qué puede ser atractivo y en qué podría yo servir al país. Y claro, yo creo que este país y estas ciudades sí tienen salidas, pero salidas estudiadas, pensadas, posibles y obviamente con la energía del caso para poner en orden el país. O sea, es un país caótico. Es un país caótico y que la gente pierde la memoria en cuestión de segundos. En cuestión de segundos ya la gente está en otro escenario, ya la gente no quiere saber de nada de lo que ha pasado. Mire, por ejemplo, este tema de lo que escuchaba una intervención de una entrevista que tuvieron con Pablo Dávalos. Y entonces tienen la información como para pelear los temas, porque él es asesor de los indígenas. Ujú. ¿Qué es lo que dijo el ministro Carrillo, ministro del Interior? Si hubo donaciones, o sea, está poniendo en duda. No está diciendo hubo donaciones. Dice, si hubo donaciones, eso es otra cosa. Deben ser de carácter legal y transparente. Porque si no, podemos hacer muchas elucubraciones. Entonces, ¿qué está diciendo el ministro Carrillo? Que lo aseverado por el presidente Lazo respecto de los 15 millones del narcotráfico son elucubraciones. Más claro no canta un gallo. Pero él sale como a justificar o como para calmar los ánimos del ministro Carrillo. Porque el presidente lo dice de una manera frontal, o sea, es como que tuvieran pruebas. Yo decía en mi comentario esta mañana aquí en el programa que esta es una estrategia del gobierno, descalificar a los que le están dando contra porque está haciendo una mala gestión, de acusarlos de terroristas, de financiamiento del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Lo mismo hicieron con Arauz en las elecciones del año pasado. Sí, pero el general Patricio Carrillo lo descalificó al presidente de la República con esa declaración, porque lo dejó sin piso, pues. Claro que el presidente de la República está en otro patín. Tenemos un presidente pendenciero que busca pleitos por todo lado, que sale a los medios internacionales a armar quilombos y que no sabe sostener nada de lo que dice y que tiene falta de memoria. Voy a poner un ejemplo, o sea, ayer estaba revisando tantas cosas que se han dicho y que yo tengo información privilegiada. Y por ejemplo digo, política anticorrupción, después de que borraron artificiosamente la participación del presidente cuando era candidato en todo lo que era tener inversiones y dineros en paraísos fiscales. O sea, si alguien no podría hablar de ese tipo de temas, donde hizo un bypass a toda la normativa ecuatoriana con el visto bueno de la Contraloría, de la Fiscalía y de todo el mundo. Recuerde usted lo que dijo, y lo recordé hace poco, Alfredo Serrano en una entrevista con ustedes mismos. No, en Ecuavisa fue, Alfredo Serrano, donde dijo, bueno, en este caso el gobierno no nos ha cumplido a nosotros y no ha sido consecuente con la ayuda que le hemos dado. Lo sacamos del lío de Pandora Papers. Más claro, no canta un gallo, pues. Entonces, ¿pero de dónde salen los 15 millones de dólares? De lo que dice el general Patricio Carrillo. ¿Qué dice? Que esto es elucubración, pero pura, destilada. Dice el Centro de Inteligencia Estratégica del Estado ecuatoriano. ¿De qué inteligencia estarán hablando? Calculó que se gastaron entre 750 y 800 mil dólares diarios en las protestas y manifestaciones. Oiga, pero quien dirige ese centro de inteligencia es Fautocobo y también acusó de que hay financiamiento del narcotráfico. A ver, si multiplicaron 18 días de protestas por 800 mil dólares y le salieron 14 millones 400 mil dólares, entonces esto es lo que ha sido financiado por el narcotráfico. En primer lugar, el solo hecho de afirmar que el narcotráfico financió, quiere decir que el Estado y el gobierno particularmente no tiene controles sobre el sistema financiero, porque si esto se filtra, entonces ¿en qué país estamos? Pues estamos ante lo que decía Pancho Huerta en algún momento cuando presidió la Comisión de Angostura,
Narcoestado. para analizar el tema Angostura, dijo, vivimos una narcodemocracia. Y entonces en este momento, ¿qué podemos decir? Seguimos viviendo en una narcodemocracia que además estamos señalados por el mundo en el informe que hizo la Oficina de Naciones Unidas para el tema de la droga, en donde lo colocan al Ecuador entre los 3 países que más le incautan droga, y a Guayaquil como de los puertos que son más utilizados para exportación de droga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O como cuando dicen que hay contrabando de combustibles, pero entonces, ¿dónde está la administración aduanera del Ecuador, pues? O sea, quejarse de algo que es una responsabilidad del Estado, eso no es ético. Y entonces, en este caso, pero no le cogen, porque los indígenas, a ver, no se levantan del diálogo. No se levantan del diálogo porque ellos saben que ellos tienen un interés oscuro ahí dentro, que es mantenerse hasta ver qué sacan con algunos temas. Ya sacaron algo importante. ¿Y qué sacan sobre el tema de los territorios? Que eso es tan pernicioso en el Ecuador porque esto nos puede llevar en cualquier momento a la disolución del Estado unitario. Y entonces, ellos hablan de territorios. Voy a poner un ejemplo. Marlon Vargas dijo en declaraciones cuando enviaron una ley importantísima que ya está en trámite en la Asamblea, la reforma a la ley de tierras. Dijo, nuestros territorios, y territorio no es lo mismo que tierra, ojo. Territorio implica dominio sobre el subsuelo. Tierra es dominio sobre el suelo. Y dijo, nuestros territorios han sido entregados a petroleras, a mineras y a hidroeléctricas. ¿Cuáles nuestros territorios? Territorio del Estado ecuatoriano, no territorio indígena. Entonces, un estado dentro de otro estado. Pero ya obtuvieron algo en base a la irresponsabilidad de Lazo. Les dictó el decreto 468 del 30 de junio, con el cual limita toda actividad nueva en materia de petróleo, prácticamente porque con eso renuncia incluso a utilizar el artículo 407 de la Constitución. Entonces, cuando Lazo hace eso, primero que viola la Constitución. ¿Por qué razón? Porque la Constitución nos habla de que la política económica tendrá entre sus ejes, en el número 3, alcanzar la soberanía energética. ¿Qué quiere decir la soberanía energética? Tener la energía disponible suficiente, no para un día, ni para una semana, sino con una visión de mediano y largo plazo. Pero cuando corta la frontera extractiva, entonces nos tenemos que comer el petróleo que tenemos hasta la fecha. Y eso quiere decir que vamos a hacer una crisis espantosa. Y eso ya lo obtuvieron los indígenas, porque es parte, están sentados allá, están sentados con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, pero por debajo están negociando. Y ya les dio ese decreto para que se tranquilicen, como les ha dado otro tipo de cosas. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y la gente no tiene la menor idea sobre cómo manejar este tipo de temas. O sea, el Ecuador está metido en un berenjenal que no tiene salida. Hay un tema que es grave, gravísimo. Me puse a revisar cifras del sector petrolero. Y claro, me quedé espantado. Me quedé espantado porque con las inversiones realizadas en el gobierno de Correa, en donde se dice que hubieron sobreprecios, pero que hay que probarlos, en las refinerías del Ecuador, especialmente en las refinerías Esmeraldas, se supone que se recuperó la capacidad de procesamiento. La capacidad de procesamiento, o sea, ¿cuántos barriles es capaz de procesar las 3 refinerías? Y entonces, cuando me salen las cifras, Esmeraldas no está procesando 110,000 barriles, está procesando más o menos 72,000 barriles. Santa Elena, que debe procesar 45,000, está procesando 28,000, casi 29,000 barriles. Y Chuchubín, en vez de procesar 20,000, está procesando 17,000 más o menos barriles. Entonces, cuando uno ve esto, entonces uno dice, porque el problema de la refinación son 2, cantidad a ser procesada que ya se les cayó en el gobierno de Moreno, del cual fue parte de Sonnenholzner, y esto hay que recordarle a Omar Maluk, porque no es que Sonnenholzner es una santa paloma, una monja de la caridad. Él estuvo vinculado a uno de los gobiernos más nefastos
que destruyó la institucionalidad del Ecuador. Recordemos la consulta con la cual se empoderó a Julio César Trujillo. Y entonces cuando uno ve esto y lo ve a nivel nacional en lo que es producción de derivados y refinerías, sucede que es una afectación enorme, pero además por la calidad de lo que se produce, sucede que el 46.5% de las 3 refinerías están produciendo gasolinas, diesel oil, jet fuel y gas licuado. Y el resto son productos que sí tienen un valor, pero un valor mucho menor, el fuel oil, el crudo reducido y etc. cosas. Entonces, tenemos refinerías que ya no procesan lo que deben procesar y adicionalmente que producen demasiado producto pesado. Entonces, con esa situación pregunta, ¿tenemos en el escenario, tenemos asegurada la soberanía energética o eso está de adorno en la Constitución? Entonces son temas que son graves porque el Ecuador vive el día a día y nadie se preocupa de lo que viene luego. Doctor. Lo que se siembra se cosecha. Y entonces estamos sembrando un caos energético en el Ecuador que algún rato va a estallar, especialmente con lo dispuesto en el artículo, en el decreto 468. Pues cuando uno ve esto, uno dice, por Dios, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos y a dónde vamos a parar? Y además, la confusión, pero además hay cosas que son terribles. Doctor, tengo una pregunta. Disculpe Sí. que le interrumpa. ¿Qué criterio tiene usted en el cambio de los contratos de participación petrolera donde el Estado ya no obtendrá el 99%? A ver, nunca ha obtenido el 99% primero. Son sistemas de contratación diferentes. Pero el contrato de participación es un contrato en donde lo violentaron la esencia del modelo de contratación petrolera a través del contrato de participación. Porque el contrato de participación es para que una empresa venga, explore un campo y si encuentra petróleo, entonces pasa a la fase de explotación. Pero ¿qué es el cambio sustancial que le hicieron con la Ley de Desarrollo Económico? ¿Qué es el cambio fundamental? Que se pueden entregar campos en producción mediante contratos de participación. Eso quiere decir que le van a quitar la carne a Petroecuador para entregarla a las empresas petroleras transnacionales. Entonces eso es un perjuicio descomunal al interés público y prácticamente una violación de la Constitución. ¿Y quiénes defienden estos contratos? ¿Cómo? ¿Quiénes son los que propusieron y defienden estos contratos? El gobierno, pues porque sabe, a ver... Este gobierno... Verá, es un tema muy importante. A Petroecuador no le pueden pues pedir, porque es una institución pública, no le pueden pedir y decirle, oye, dame alguna platita por lo que estás explotando el campo Libertador, el campo Cononaco, el campo Auca, el Xuxupindi, lo que sea. No Una le pueden comisión. decir, pero si le quitan el campo, yo trato de ser didáctico, si le quitan el campo a Petroecuador y lo ponen a disposición de una privada, entonces si hay la oportunidad de decir cuánto hay. Entonces, es una forma de fabricar corrupción. Porque no solamente es el tema de que venga la empresa privada, pero viene la empresa privada y nos cuesta el doble producir un barril de petróleo. Esto lo estamos viendo ahora. Un barril de petróleo le cuesta a Petroecuador producirlo en casi $18, $17 y pico. Y el mismo barril en manos de las petroleras privadas, que hay que pagarles por ese barril que nos entregan mediante la prestación de servicio, una tarifa, son contratos donde se pagan tarifas de $35, $36 para arriba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cuando el petróleo está a bajo precio? Cuando el petróleo está a bajo precio, entonces el tema es que la compañía tiene que producir y no puede recibir el total porque hay un margen que tiene que ser reservado el 25% para de esa manera el carry forward, que se llama una cláusula de carry forward, para que el Estado les pague cuando ya hay liquidez. Y entonces eso es lo que pasa, que no es que pierden porque tarde que temprano les van a pagar, porque el petróleo ha subido y eso ha generado una cantidad de cosas interesantes, porque
Está dándose otra nueva alza del petróleo, pero que no le sirve al pueblo ecuatoriano, porque somos un país estructuralmente diseñados al revés de la razón. Exportamos petróleo, importamos combustibles. Cerca del 70% de los combustibles son importados. Entonces, nos ponemos felices porque sube el precio del petróleo, pero nos ponemos de caras largas cuando vemos que tenemos que comprar combustibles. Pero además no hay subsidio de los combustibles. No hay subsidios. Entonces, la mentira ha hecho verdad todos los días para tomarle del pelo al pueblo. Ese es el gran problema que tenemos. Y tenemos otros problemas que es la desubicación de la gente y de los dirigentes respecto de los problemas estructurales que tenemos los países respecto del ordenamiento mundial. Entonces, por ejemplo, cuando le escuchamos con detalle, que ustedes lo publicaron en extenso, escuchamos con detalle, por ejemplo, la entrevista, la conferencia que dictó el expresidente Correa en Condorcet, no en la Sorbona. Condorcet es parte de Sorbona Nouvelle, pero eso no es la Sorbona, la que tiene cientos de años. Es otra creación, hay como 13 universidades en Francia y dentro de esas 13 hay algunas de ellas que tienen hasta el nombre de Sorbona, pero no es la Sorbona realmente la histórica. Y entonces cuando me pongo a escuchar esa entrevista, digo, este hombre hace su esfuerzo por transmitir cosas, pero nos cuenta una historia candorosa de que somos pobres porque vivimos en una zona tropical, porque no nos entendemos. No tiene una frase que hable con profundidad del Fondo Monetario Internacional, de sus políticas para bajarnos los pantalones, y claro, a través de una cuestión que es simulada, entregarnos préstamos pequeños a tasas de interés bajas, pero la presión por esos créditos hace que desregulemos nuestro derecho público y que nuestro derecho público cada vez se va adaptando a los intereses no del Ecuador, sino de las transnacionales. Entonces, doctor, pero esa presión de la que usted habla es la presión que tiene el presidente Lasso en este momento y que a pesar de las famosas o en este momento mesas técnicas para tratar los puntos propuestos por la CONAIE, no vemos que el presidente Lasso va a desestimar alguna de las propuestas del Fondo Monetario Internacional. Pero desde luego, pero por ejemplo me hubiera encantado que en las mesas de diálogo se ponga como uno de los ejes de la mesa de diálogo la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico. Ahí está la pepa, ahí está la carne que quieren entregar a las transnacionales. Entonces, en esta intervención Correa no entiende el papel que juega la geopolítica, no entiende el neocolonialismo, porque claro, él tiene una pata en Europa y tiene una pata en el Ecuador, entonces no quiere pelearse con nadie, pero es precisamente lo que vivimos. El mundo está diseñado para que un grupo de países ricos explote a los países pobres y construya opulencia, confort en base a nuestra pobreza. No habla nada de la División Internacional del Trabajo, en donde nos dieron un papel secundario. Somos productores de materias primas y muchas de ellas que no son indispensables. O sea, mañana dicen, no compremos banano al Ecuador, dejemos de comprar cacao, dejemos de comprar café, dejemos de comprar flores y etc. cosas, porque no son necesarias, no son indispensables para la convivencia de Europa o de otras partes, y peor con la crisis del euro. La desigualdad de los términos en las relaciones de intercambio comercial, no dijo Pío. Los capitales que vienen de países ociosos, donde tienen rendimientos muy bajos, y que vienen acá a hacer pingües negocios, cambiando el sentido de lo que es un servicio público y convirtiéndolo en un negocio. La globalización, término del cual no habló, la globalización que nos la venden de manera disfrazada con la internacionalización de las comunicaciones. ¿Qué pasa? Yo puedo este rato coger y hacer una llamada al Japón, pero eso no quiere decir que yo tenga que abrir las fronteras para que venga de manera indiscriminada capitales a succionar nuestra economía y llevarse el plusvalor de la economía. ¿Qué habló sobre el arbitraje internacional? Que es una herramienta básica para los países industrializados para perjudicarnos y para
Eso es lo que quiere, eso es lo que quiere Guillermo Lazo, pues doctor, el libre mercado. Pero eso es lo que quiso también Correa, pues, porque todos los contratos que firmó Correa están bajo arbitraje internacional, pues. Y entonces, el mismo que se desentendió del 322 de la Constitución fue Rafael Correa Delgado. Pero entonces usted nos está diciendo que la política de Rafael Correa es la misma política que está siguiendo Lazo en este momento. Pero claro, sí fue una política neoliberal en muchas cosas. Mire la renegociación de contratos que hizo en el 2011, petroleros, donde incluso les dio de yapa a muchas compañías un campito adicional y con tarifas enormes y perjudiciales, como fueron todas las que renegociaron. Y esto no lo digo yo. Pero no se siente la economía de la misma forma que se siente cuando estaba Rafael Correa, porque usted sabe la carestía de lo que estamos viviendo en este momento. ¿Cuál vendría a ser entonces la diferencia? La diferencia es que con Correa no se sentían algunas cosas porque estábamos viviendo del fío, pues. O sea, creció la deuda de manera desproporcionada, pese a que él el 15 de enero del 2007, en su discurso a la nación con la posesión, dijo que no nos vamos a endeudar más allá de la capacidad de pago del Ecuador. Pero Moreno se siguió endeudando y lo que hizo fue prácticamente terminar de regalar el país al Fondo Monetario Internacional. Pero Correa pues se siguió endeudando igual, pues. ¿Qué es lo que hizo con los chinos? Primero, a ver, Carlita, porque tenemos que mirar las cosas con un poco de desapasionamiento. Teníamos la ley del FEISEG. ¿Qué es la ley del FEISEG? Fue creada en octubre del 2006. ¿Para qué? ¿Para qué se creó esa ley? Para que el dinero de los 100,000 barriles diarios de Occidental que entraron al Estado ecuatoriano fruto de la caducidad del contrato con Occidental no vaya al presupuesto, porque ahí se lo ferean, se lo gastan en lo que es y en lo que no es. Y se dictó la ley del FEISEG para que ese dinero sea intocado para el presupuesto, pero que sirva, por ejemplo, para construir la nueva refinería, sirva para construir hidroeléctricas. Lo dice de manera textual la ley del FEISEG, no lo estoy inventando. ¿Qué es lo que hizo Correa? Cuando vio que estaba, porque le comenzamos a denunciar que estaban prácticamente utilizando dinero, que no debían utilizarlo para esos fines, y eso era un delito. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo llamaron Alberto Acosta Espinosa, el ex ministro de Energía, y le pidieron que derogue la ley. Se reunió la Asamblea Constituyente que estaba elaborando la nueva Constitución y se dedicó a derogar la ley del FEISEG. Y de esa manera, Correa tuvo las manos para poderle meter la mano a la plata del FEISEG. Cuando fue la hora de construir, por ejemplo, el famoso tema de las hidroeléctricas, lo hizo con crédito chino, pues, crédito de proveedores, crédito caro y sin concurso, y con una cantidad de irregularidades. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Prácticamente él no entendió. Él es economista, pero no sé cómo se graduó. No entiende lo que hablaba Myrdal en el Círculo Vicioso de la Miseria, cuando nos hablaba del tema de cómo salir del círculo vicioso de la miseria. Y decía, si un país no tiene ahorro interno, si no se capitaliza, pero no para tener la plata, como él decía, porque es muy hábil él con la boca. ¿Yo qué hago con fonditos? Decía. ¿Cómo que qué hago con fonditos? Esos fonditos sirven para el desarrollo. Por ejemplo, hubiéramos hecho la nueva refinería con fondos propios, eligiendo el contratista, y no nos hubiéramos quedado con la bata alzada en la mitad del camino, pues. Entonces, pero claro, con la boca aparentemente todo lo resuelto. No habló nada sobre el tema tecnológico. Sobre el tema tecnológico que crea una brecha insuperable para los países pobres. Sobre el tema financiero, porque a través de las finanzas se afecta la planificación vinculante. Cuando alguien le dice, yo tengo esta platita, pero solo para esto, voy a ponerle un ejemplo, Carla. Por ejemplo, cuando el Ecuador necesitaba desarrollar hidroelectricidad, usted no conseguía $1 de financiamiento para hidroelectricidad. Entonces, claro, ellos a través del dinero, los países industrializados, nos orientan nuestro desarrollo. Entonces, en la forma como lo plantean es América encerrada casa adentro, en donde, ¿qué pasa en América Latina? El pez grande se come al chico. ¿Quién ha sido nuestro verdugo de los últimos años? Brasil, con nombre y apellido, Brasil, porque Brasil
repitió la práctica que en su momento hacía Italia, en su momento hacía Gran Bretaña, en su momento, y que luego tomó la posta Estados Unidos, que es, yo tengo dinero, pero a través mío yo decido qué haces y en qué forma lo haces y cómo contratas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Brasil tuvo esta idea, capitalizo al Banco de Desarrollo de Brasil y voy a tener dinero, ¿para qué? Para generar, primero, que el banco crezca, tasas de interés caras. Y segundo, que yo les ofrezco a los países vecinos de América, les ofrezco créditos, pero siempre que contraten con mis empresas. Entonces ahí está Odebrecht, ahí está Camargo Correa, ahí está Andrade Gutiérrez. Entonces nos metieron en camisa de 11 varas. Entonces, ese es el gran problema de América Latina, en donde no se ve, que no hay una definición. Mire, Carlita, le voy a poner un ejemplo, pero y si alguien me puede contrastar esto, o contradecir, yo encantado de contestar. Mire el tema. Cuando estalla la crisis económica del 2008, plena administración de Kirchner, de Lula da Silva, de Chávez y de Correa, para poner un ejemplo. Cuando se presenta, los países de Europa, 27 países de Europa, definían una estrategia para, en el grupo de los 20, definir cuál sería la política económica de los siguientes 70 años o más años, porque con eso se rompió la economía de los acuerdos de Bretton Woods de 70 años atrás. Los 16 países de Asia, lo mismo. Los 13 países del Consejo de Cooperación del Golfo, lo mismo. Pero ¿qué es lo que hizo América Latina? No tuvo una cumbre presidencial. Europa tuvo 4 cumbres. Y lo mismo los asiáticos. América Latina no se enteró de la crisis económica mundial y que se iba a reformular el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Pacto de Basilea. No hicieron nada, nada. Y tuvieron una cumbre iberoamericana sobre el tema juventud y desarrollo. En un momento de crisis nos habíamos pasado lamentándonos que cuando se dio Bretton Woods en el 1948, no nos tomaron en cuenta América Latina. Hoy estos países desgraciados no nos tomaron en cuenta. Eso está en toneladas de libros antiguos. Cuando llegó la hora de que nos vuelvan a tomar en cuenta, América Latina no tuvo voz, porque solamente asistieron a la reunión México, Brasil y Argentina, que son miembros del grupo de los 20, pero no asistieron llevando una propuesta regional, porque los líderes regionales estaban en la luna, y claro, esperando que los Kirchner, los Lula y el presidente de México los convoque. No los iba a convocar nunca, porque en América Latina los países, los dirigentes son truchas. Entonces creen que han nacido para explotar a los demás. Y no hubo nadie que le diga, oiga, señor Kirchner, oiga, señor Lula, convoque pues a una cumbre para discutir cuál va a ser la posición de América Latina en el 2 y 3 de abril de 2009, que es cuando se toman decisiones. América Latina no estuvo representada porque nunca discutió esos temas. ¿Y quiénes gobernaban acá? Los Correa, los Evo Morales y toda la gente ahí. Entonces esa es la pepa, no la paja. Porque en la paja no, pues nosotros hicimos esto, lo de aquí, lo demás acá. Pero además vivimos del fío, pues. Doctor. Entonces yo puedo mañana, voy a ponerle un ejemplo a Carlita y a Jaime, mañana dedicarme a utilizar tarjetas de crédito y créditos de la banca. Y mañana les muestro que he comprado un automóvil, que he comprado un carro no sé qué, que he construido una piscina en la casa y etc. cosas. Y dicen, mira qué próspero, que es a gusto, pero mírale las cuentas que debe. Entonces, claro, teníamos supuestamente un superávit que se fue para el carajo después y vino la crisis del 2014, del 2015, del 2016, porque no entendimos lo básico. El Ecuador no se puso pantalón largo en lo básico. Mire los contratos mineros, que es una asquerosidad. ¿Por qué? En la parte, independientemente de la crítica sobre la minería a cielo abierto, ¿cómo puede ser que repetimos lo mismo que con el petróleo? Exportamos concentrado de minerales. Si ya nos atrevimos a hacer minería, pues creen centros de refinación, pues. ¿Cómo puede ser que exportemos mineral, o sea, roca triturada? Sabemos cuánto están sacando los países que tienen sus contratos, cuánto sacan de oro, de zinc, de plata, de lo que sea. No sabemos.
Y esa fue política de Correa. Nos mamó gallo con Mantamanaos. ¿Dónde Doctor, apareció Mantamanaos? me gustaría tocar otro tema. Justamente, vamos a pasar un poco de coles a nabo. Discúlpeme que me salte. El día de No se ayer, preocupe. el día de ayer el presidente de la República presentó ya el plan de anticorrupción del Ecuador. Allí vimos al señor Luis Verdesoto, que fue vocal o consejero del CNE, que es el secretario anticorrupción del gobierno. ¿Qué criterio merece de que se crean, cada gobierno crea esas comisiones anticorrupción, pero que al final yo digo, estas personas que están participando también han sido cuestionadas? En el caso de los mismos que, el mismo secretario anticorrupción que es ahora, estuvo en el CNE. Recordemos que dentro del Consejo Nacional Electoral se dieron un montón de denuncias. A ver, el tema es muy sencillo de explicar. Primero hay un viejo axioma que dice el que carece presume. O sea, cuando alguien comienza a decir todos los días, yo soy honrado, yo soy una maravilla, yo soy transparente, comienza a pensar por qué lo dice. Porque por ahí de pronto puede haber un rabo de paja. Primera cosa. Segundo, a los que se han metido con este tipo de cosas no les ha ido bien. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo se comenzó a hablar de la Comisión Anticorrupción? Que la creó por decreto el presidente Fabián Alarcón. La creó con bombos y platillos. Pasó el tiempo y la Comisión Anticorrupción lo denunció al mismo Fabián Alarcón por el tema de la Méndez Morona, que es un tema incluso cuestionable, porque el tema de la Méndez Morona fue armado por Odebrecht. ¿Por Odebrecht para qué? Para que no se contrate con Andrade Gutiérrez, tenerle en el limbo, diciendo que no se debía, que se debía haber retenido el 4% de ese contrato para una cantidad de cuestiones que establecía la ley, salvo el caso de que son proyectos de interés nacional para la seguridad. ¿Qué más proyecto de interés para la seguridad que era construir la Méndez Morona, que nos conectaba con el puerto de Santiago y nos daba acceso a la cordillera del Cóndor, y eso nos permitió tener logística para luego poder hacer la guerra de Tigüinza? Entonces, ¿qué más? Pero sin embargo, el objetivo era darle en la cabeza a Andrade Gutiérrez, sacarla del baile para que Odebrecht capte todo el dinero del BNDES y tenga los contratos que quería tener. Pero ¿qué pasó con la comisión? Lo denuncia el mismo Fabián Alarcón y Fabián Alarcón termina preso. Entonces, estas creaciones artificiosas nos da a entender, nos hace ver más que dar a entender lo que somos como país. Este país tiene que funcionar institucionalmente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, queremos hablar de control del gasto público, de la contratación pública. Para eso existe la Contraloría General del Estado. Y si no funciona, ¿qué es lo que sucede? Porque es una Contraloría que es ciega, tuerta y que solamente ve lo que le dicen que tiene que ver, pues entonces hay que atacar a eso y cambiar el sentido de la Contraloría. Entonces, se crean comisiones anticorrupción dentro del mismo gobierno, que sirven más bien para tapar las cosas, para dar un aire de que sí están controlando la corrupción. Entonces, claro, sale Lazo con un discurso que yo no lo he visto en ese plano, pero es un demagogo realmente depurado. Y comienza a hablar de que van a poner en orden no sé qué, no sé cuánto. Y entonces se desinstitucionaliza el país. Es como cuando se creó el Ministerio de Justicia. Entonces viene el tema, ¿a quién le corresponde la jurisdicción y la competencia en materia de justicia? A la función judicial, pues. ¿Y cómo así había Ministerio de Justicia en el Ejecutivo? O sea, era una forma de interferir, de meterse. Recuerden el ministro Serrano. Recuerden el ministro Serrano cuando era ministro. O sea, él salía a dar ruedas de prensa sobre la captura que habían hecho de delincuentes, sobre la captura que se había hecho de acá, sobre lo que están investigando. Eso es labor de la Fiscalía. Y es labor de la policía al mando de la Fiscalía. Entonces se deforma el Estado y de pronto comenzamos a ver que la gente, prácticamente el Estado comienza a deformarse y hay una invasión de funciones de otras funciones del Estado. Y que encima sea Verdesoto, que fue parte del Consejo Electoral, de tristísima participación en los procesos electorales. Y una de las cosas que más
más fue horrorosa porque violando la ley, violando la Constitución, violando todo, descalificaron a Álvaro Noboa, que no es santo de mi devoción, pero lo descalificaron sin ningún razonamiento ni ninguna fuente importante en que apoyarse, porque si concursaba en las elecciones Álvaro Noboa, Guillermo Lasso jamás hubiera calificado para la segunda vuelta. Y entonces, ¿quién fue uno de los votos para descalificarlo a Álvaro Noboa? Luis Verde Soto, y está planteando un plan anticorrupción, y no fue una cuestión de corrupción eliminarlo a Álvaro Noboa de la lista de participantes. Y luego cuando fueron testigos, porque no estaban ahí de adorno, eran testigos de lo que aceptó Lasso respecto al planteamiento de Yacu Pérez, de que se abran las urnas en 17 provincias, ¿acaso no estuvo Verde Soto allí? ¿Y qué es lo que dijeron? Después se lavaron las manos y no dijeron ni pío. Y Yacu Pérez se quedó gritando su amargura de que no le abrieron las urnas, mientras el lado fuerte del movimiento indígena no les valió un comino lo que hacía Yacu Pérez, y pasó inmediatamente a negociar posiciones y dignidades en la Asamblea Nacional. O sea, le hicieron un espacio tan de soledad a Yacu Pérez que no se merecía. Yo tampoco soy partidario de Yacu Pérez, por si acaso, ni de nadie del movimiento indígena, pero lo trataron con la punta del zapato los indígenas. Entonces el Ecuador no tiene memoria para entender cómo se hacen las cosas, y cuando fracasan no se acuerdan, y cuando interpelan al que menos hay que interpelarlo. Y por ejemplo, estamos en la víspera de que se nombre Procurador General del Estado. Doctor, pero por ahí tiene que empezar pues esa comisión. ¿Cuál de las comisiones? Esa comisión anticorrupción. No, pues ustedes de adentro sirve no de comisión anticorrupción, sino de comisión de alcahuetería, pues. A ver cómo es para desinflar el globo y decir ya estamos en el tema, y mandan su informe, pero ya es un informe preparado, depurado, donde no toca los puntos de fondo de algo. Pero además le hago notar una cosa. Con el cambio de la normativa que se hizo dentro de la época de Moreno, de los últimos meses de Moreno, ¿qué es lo que se hizo? Que todos los proyectos que pongámosle el nombre y apellido a los proyectos, que van a ser privatizados, tienen que ser manejados por una comisión de cerca de la Presidencia de la República. Entonces, mire lo que hace Verde Soto, dice, porque puede haber corrupción y cita los sectores, entre ellos cita el sector de energía, el sector de petróleo y así, cita como 7, 8 sectores. Entonces uno dice, ahí puede haber la corrupción, y claro que puede haber, pero en la comisión que está al lado de Lasso, al lado, así, al ladito, en el cuarto siguiente, que es la que dice, esto se privatiza y esto no, ahí no hay corrupción. Eso no cita nada Verde Soto, pues, porque él está yendo a la presidencia todos los días. Entonces, Banco del Pacífico que quieren poner un sigilo de 15 años y lo venden. ¿A quién? En la venta del Banco del Pacífico, que se plantea poner un sigilo de 15 años. Al Banco del Pacífico ya se lo comieron, porque al poner la administración del Banco del Pacífico, el banco cayó en picada, cuando era un banco sumamente exitoso, porque obviamente no les interesa la competencia del Banco del Pacífico, no les interesa la competencia. Y el Banco Guayaquil casi que duplicó sus utilidades. Pero claro, pues o sea, es que es un gobierno de banqueros, un gobierno de empresarios, y los que representan esos intereses saben en qué caballo cabalgar, entonces les dan gusto y comienzan a aparecer como alternativas. Le cuento algo, doctor. Hace una hora y algunos minutos más que hacía un comentario. Yo hablaba del registro civil. A mí se me perdió la cédula, fui a sacar la cédula. Me dicen, teniendo una ventanilla del Banco del Pacífico, el registro civil allí mismo, dentro del registro hay una ventanilla. Pero me dan una orden para que vaya a pagar a Western Union. Imagínense. Eso es como que es un negocio que ya está todo direccionado para que X institución financiera sea la que capte el dinero de lo que van a recaudar del Estado. A ver, el tema es fácil de explicarlo. Yo no estoy de acuerdo con la privatización del Banco del Pacífico, porque incluso viola la Constitución. Porque cuando habla del sector, los sectores financieros, habla del sector financiero público y privado. Si desaparece el Banco del Pacífico, ¿cuál sería el sector financiero privado, público? O sea, están atentando contra la Constitución.
Pero vamos a poner un ejemplo no consentido, porque yo estoy en contra de la privatización del Banco del Pacífico. Digamos que querían venderlo. Véndanlo cuando está con buenos indicadores económicos, cuando el banco está arriba, pues. Entonces lo van afectando, lo van haciendo pedazos, lo van haciendo, o sea, cierran agencias. Lo van haciendo M, para después venderlo a precio de gallina robada, pues. O sea, el tema es claro, si la política económica, la política en sí, todas las cosas, son fáciles de explicar, pues. Pero allá no entran los medios masivos de comunicación, porque son alcahuetes y son parte del reparto. No, no, los medios tradicionales sí entran. Los que no entran... son masivos y tradicionales. O sea, allí entran, porque son parte del reparto. Vea, Eleazar Díaz Rangel, que es un periodista que acá, por lo menos en el Ecuador, creo que ni lo conocen, pero que fue uno de los periodistas más de mayor nivel y destacados de Venezuela, de la Venezuela de hace muchísimos años. Y él creó montonera de cosas en América Latina para desarrollar la libertad de expresión y etc. cosas. Un hombre importantísimo que la gente ni lo recuerda, Eleazar Díaz Rangel. Él hizo un estudio en Venezuela. Y ese estudio que lo publicó determinaba que los grandes medios de comunicación social de Venezuela trabajaban a pérdida. Entonces por eso ni siquiera les pagaban a los trabajadores utilidades ni nada. Entonces venía el tema, ¿y por qué trabajan a pérdida? Porque tienen otros negocios. Ahí pierden, pero ganan en los negocios, porque son lobistas. Son lobistas. Están tras los contratos con el sector público. Doctor, y los contenidos pues que ponen esos medios, en el caso de los canales de televisión, para distraer a la gente, novelas que incitan a la violencia, en el caso de algunos medios, canales de televisión de acá, novelas que hablan del narcotráfico, donde hay mujeres que, como Rosario Tijera, que es una sicaria, y ahora en este país ya estamos viendo mujeres sicarias. ¿De dónde sale todo eso? Obvio. Es que es una escuela. Los medios de comunicación, la educación en sí, también de los colegios, universidades, escuelas, es una forma de introducir valores y antivalores. Uh-huh. Entonces, obviamente, mire, hay un libro que los recomiendo a la ciudadanía, que no es nuevo, es un libro que debe tener unos 40 años por lo menos de escrito, pero que a mí por lo menos me sacudió. Es un libro que se llama Para leer el Pato Donald, donde se hace un estudio psicológico y sociológico de los cómics del Pato Donald y demuestran que no son tan ingenuos, que a través de un cómic enseñan a la gente a pensar de acuerdo a los intereses de las grandes potencias y de la gente que tiene dinero. Entonces, nada es debajo de las patas de los caballos y sobre la tierra, nada aparece por generación espontánea. Todo obedece a una planificación y la verdadera dominación que existe ya no es la de hace años, donde tenía que una potencia colonial tener su ejército propio y un ejército incluso con gente de los colonizados para que cuiden a los mismos colonizados, sino que lo que se necesita es colonizar el cerebro nomás. O sea, vaciar el cerebro de la gente, deformarlo, ensuciarlo, y ya pues la gente termina por aceptar lo que no le conviene. Entonces, claro, doctor, tenemos medios de ya entrando a la recta final, quiero preguntarle algo a usted, bueno, por cuestiones tiempo. ¿Qué planificación tiene Guillermo Lasso entonces con nosotros? Ninguna. Si usted lee, ayer que estaba garabateando, me topé con el programa de gobierno de Lasso. O sea, ninguna. Léase un libro que le dieron escribiendo, porque no creo que él llegue a escribir eso. Se llama Ecuador, otro país es posible. Léase, pues, y diga, ¿eso es lo que está cumpliendo? No está cumpliendo. Entonces al Ecuador le venden un recetario, pero al final hacen otra cosa. Bueno, o sea, puedes tener el recetario, pero no sabes cómo aplicarlo. No, sí saben, no son tan ingenuos y se rodean de verdaderos gángsters alrededor. O sea, son gobiernos, mire usted, por ejemplo, más honrado en la parte humana y personal que Velasco Ibarra, no creo que ha habido un presidente. Bueno, pero es que el presidente manifestó ahora último que ahora es mejor que gobiernen los ingenuos. No, pues eso es para disimular que él mete las de andar a cada rato. Pero mire, Velasco Ibarra fue un hombre honrado.
ser incapaz de pensar que Velasco Ibarra se llevó un sucre a la casa, sí, cuando lo votaban, terminaba en Buenos Aires tomando bus, él y su esposa, él para ir a dictar cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Y entonces, era un hombre honrado. Pero vaya a ver los que tenía al lado. Ahí está el papito del federalismo que está planteando ahora. Vaya a ver los que estaban en el gobierno. Hicieron la fiesta, pues. Y después se convirtieron prácticamente en herederos de ese poder político. Entonces, claro, o sea, el hecho que esté un presidente no significa nada. Siempre miren el entorno. Dime con quién andas, te diré quién eres. Cuando se ve el entorno, cuando nombran ministro de Economía a un Simón Cueva, que hizo barbaridades como representante del Fondo Monetario en Bolivia, y al gobierno de Posada Gutiérrez prácticamente lo llevó a que lo destituyan por todas las medidas de ajuste que les impuso el Fondo Monetario y todo lo que escribió sobre la dolarización. ¿Qué podíamos esperar de ese Ministerio de Economía? Lo que pasa es que la gente no tiene memoria. Yo hice público ese estudio en los medios de comunicación digitales. Y la gente no. Por ejemplo, ya van a debe cambiar el procurador en los siguientes inmediatos días y no camina la interpelación. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, es una interpelación de falsetes. Mañana termina siendo reelegido o hacen alguna maniobra para que se quede de procurador subrogante y después se encargue nuevamente de la Procuración General del Estado. Y entonces, ¿qué pasa? Pero no atacan el fondo. No atacan el fondo porque, por ejemplo, nada más leer el proyecto de ley de repetición que envió el procurador a la Asamblea Nacional, y usted dice, es un proyecto de ley de repetición que condena a los funcionarios públicos que apliquen la normativa y que apliquen el poder de modalización del Estado para reglamentar, para controlar y sancionar a las empresas que incumplen los contratos. Porque si por fuerza de que alguien ha incumplido el contrato no lo pueden sancionar, porque si esa empresa nos lleva a arbitraje y perdemos, le cobran al funcionario. Y eso elaboró como proyecto de ley el procurador que está llamado a defender los intereses del país y que escribió algunas cosas antes de ser procurador sobre el arbitraje internacional. Y ese es el que está de Procurador General del Estado, el que alabe el arbitraje internacional. Entonces, estamos a punto de que mañana la noticia es, el procurador enviaron nuevamente la terna, el presidente, y el procurador sigue de largo. Y mientras tanto, asambleístas, ¿por qué se duermen? Si la principal interpelación que debían haber hecho, dejen de matar muertos, maten vivos políticamente. Y ahí está el procurador, sírvanselo, está listo para que se lo sirvan. ¿Y ustedes qué hacen? Mirar para otro lado, porque tienen acuerdos debajo de la mesa. Entonces, este país hay que hablarle claro para que la gente entienda lo que pasa y cómo se negocian ese tipo de cosas. Y mire, por ejemplo, hay como colofón, ustedes me dicen hasta cuándo tenemos carrete. Mire, por ejemplo. Ya estamos con el tiempo, doctor. Todavía me quedan 3 minutos, así es que en 3 minutos se dicen muchas cosas. ¿Quién le interpeló a Freddy Carrión? A Freddy Carrión, que se jugó creando la Comisión de la Verdad que investigue lo que sucedió en las protestas de octubre del 2019 y que calificaron de delitos de lesa humanidad y que nunca más volvió a aparecer ese informe, ni lo utilizó la Fiscalía ni nadie, porque ahí mataron toda la investigación sobre las protestas de octubre. ¿Quién fue el que lo interpeló? Ricardo Vanegas de Pachacuti. ¡Qué vergüenza, Pachacuti! Ustedes lo votaron a Freddy Carrión por haberlos defendido a ustedes. Entonces, ahora, y también la otra interpelante fue Yesenia Guamaní, pues, que ahora está en la cuerda floja. Pero por favor, memoria. Si es cuestión de ir para atrás nomás y decir, mira, los que hoy dicen blanco, hace poco decían negro. Los que dicen yo no tengo nada que ver, fueron señalados en actos de corrupción, en una cantidad de cosas. Tenemos un ministro de Energía que ha estado siendo él y su familia parte de la fiscalizadora de Coca-Cola, donde miraron para cualquier lado menos donde había el problema. Y sigue sentado en el Ministerio de Energía cuando el tema de Coca-Cola va a estallar, nos puede estallar en la cara de un día a otro. Son 7.468 fisuras. Eso es un cascarón que puede reventar. ¿Quién hizo la fiscalización? La empresa de Vera Grunauer.
¿Y qué pasa en el Ecuador? O sea, protesta Villavicencio, pero es una protesta como quien diciendo, yo sí dije, pero no es, y mañana lo convocamos al ministro Vera para que venga y exponga cómo fue la fiscalización del Coca-Codo, porque ahí hicieron barbaridades, no autorizaban a que la gente de acá del Ecuador vaya a inspeccionar en la China cómo se estaban construyendo los distribuidores. Los distribuidores ya vinieron viciados. Y entonces, ¿cómo es que cogen el sartén por el mango y al toro por los cuernos? Nos toman del pelo. Nos toman del pelo y entonces este país necesita un baño de verdad. Este país hermoso, créanme, incluyendo Manabí, la tierra de Carlita. Es un país hermoso y no es difícil de manejarlo, pero hay que coger el toro por los cuernos y ponerlo en vereda. Ponerlo en vereda. Es fácil manejarlo este país. Es fácil manejarlo, pero desgraciadamente el pueblo se da los gobiernos que se merece. Y las alternativas que se siguen creando son aquellos que tuvieron una oportunidad y no la supieron utilizar. Así es que, gracias por todo, gracias Carlita. Ha sido un gusto. Gracias por esos consejos culinarios sobre la comida de Manabí, pero que son tan lejanos porque ver un plato hecho por usted, de todo lo que dijo. Cuando venga a Guayaquil, Carlita lo prepara. Aquí lo atendemos, bueno, aquí lo tenemos con comida manaba. Yo me encargo de eso. ¿Sabe qué? La comida manaba es la comida más rica del Ecuador. Es verdad. Y sabe, la única Estoy de acuerdo con usted. La comida manaba es la comida de Loja. Es casi un símil. Nosotros no comemos papa en Loja, comemos yuca. Nosotros es prácticamente lo mismo. Las menestras, esto, el otro. O sea, Manabí es una maravilla. Pero si hay que pegarles una sacudida, ¿por qué razón? Mire usted, fracasaron con el aroma, les tomaron del pelo en los gobiernos porque dejaron ese proyecto, un proyecto necesarísimo para Ecuador, y Manabí nunca dijo pío, nunca dijo pío. Cuando tenían que decir al gobierno, ¿cómo es que me dejan votado este proyecto? Si es un proyecto que le da incluso autonomía a Manabí. Claro. Pero bueno, me estoy robando ahora sí a 2 minutos. Que ofrezco descontarlos la próxima. Ah, no, pero no comenzaron conmigo a las 9:30 en punto. Por lo tanto, no les he robado nada. Los abrazo, los quiero mucho. Igualmente. Y me siento como pulpo en su tinta en Ecuador en directo, porque es un medio precioso. Gracias, doctor. Entonces, gracias y nos estamos viendo el próximo jueves. Un abrazo. Gracias al doctor Augusto Tandazo. Ahí tienen sus puntos de vista, ¿no? Y es que para eso es ese programa, para escuchar los diferentes puntos de vista que hay. Nosotros le damos espacio a todos. Nadie se queda sin venir a